Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Esperemos que están muy bien y agradecidos con el Señor, contentos por la oportunidad que tenemos, ¿verdad? De aprender de su palabra, de crecer en el conocimiento de Él. De eso se trata, de conocerlo a Él. Pero también de pasar un buen tiempo, ¿no? En familia, de descansar, una semana ajetreada como las anteriores, pero igual y cada vez se está poniendo más ajetreado el asunto. Y bueno, agradecidos por este lado con el Señor, por la oportunidad de reunirnos de esta manera. Gracias a Dios, ya falta menos para que nos podamos reunir. Esa es una bendición. Gracias a Dios que ya hay lineamientos, están un poquito empinados, ¿verdad? Dijéramos. Pero gracias a Dios que ya se ve la luz al final del túnel y pronto estaremos reunidos y nos daremos abrazos y vamos a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Pues muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema número 4 de esta serie, La verdad importa. Y como ustedes saben, yo no soy muy bueno para ponerles nombres a los títulos, la verdad es que batallo en eso. Pero el tema de hoy, que repito es el número 4, se llama el pensamiento renovado. Diagonal, que se nos prenda el foco. Cualquiera de los dos, el que a usted le guste, el que a usted le acomode. La verdad es que va hacia donde mismo. Yo les voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, ahí en Romanos capítulo 11, a partir del versículo 33. Y en lo que ustedes llegan ahí, pues simplemente recordar cosas que habíamos comentado en algunas otras ocasiones o en alguna otra ocasión, es que tengamos presente y que recordemos, ¿verdad?, que las acciones nacen de pensamientos. Es decir, una manera de vivir, la forma en que vivimos, la forma en la que nosotros actuamos está fundamentada, está sustentada por un pensamiento o por una serie de argumentos, como ya lo vimos en temas anteriores, ¿verdad? Un pensamiento más otro pensamiento te lleva a un argumento y bueno, todo eso termina desembocando, como ya lo vimos, en una manera de actuar, en una manera de conducirse. Entonces, ahí está la relevancia, ¿verdad?, de tener el pensamiento renovado o que se nos prenda el foco, como prefiera. En Romanos capítulo 11, venga conmigo por favor. Ahorita lo voy a leer desde realmente en donde nos vamos a centrar van a ser en los versículos 1 y 2 de Romanos 12, pero es muy importante ver a partir de aquí del versículo 33 al menos, ¿verdad? Porque establece el fundamento, ¿verdad? Es como un de cuál es la actitud que nosotros debemos de tener como creyentes. Que ya se empieza a desempacar, que se empieza a desarrollar a partir del capítulo 12. Pero dice, versículo 33 de Romanos 11, «Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? En otras palabras, ¿quién piensa que Dios está en deuda con él? Bueno, sí hay quienes piensan que Dios está en deuda con ellos. Versículo 36. Este es uno de mis favoritos. Ya saben que yo tengo favoritos, pero este está entre los favoritos de los favoritos. Y es que centra toda ahora sí que todo un pensamiento en donde gira toda una manera de vivir, ¿verdad? Además de que esto le pega durísimo al pensamiento pro autoestima. Versículo 36 de Romanos 11 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Capítulo 12, versículo 1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios. Es decir, vivo y santo van juntos. Son cosas que no están desligadas entre sí y que precisamente vivo y santo es lo que lo hace agradable a Dios, de acuerdo al texto. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, o la devoción más inteligente que pueden tener, o la expresión de la devoción más inteligente que pueden tener. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, digan conmigo, transformaos, mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, de acuerdo a eso que hemos hablado, ¿verdad? A esos absolutos de Dios. Su sí es sí, su no es no, pero esto es absoluto, es decir, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto, lo que es completo, lo que no le falta absolutamente nada. Entonces aquí nos empieza a hablar de una transformación, no de un aislamiento. Son cosas muy distintas, una transformación. La idea de aislarse, de hecho, no corresponde a la gran comisión, no corresponde al cumplimiento de eso que el Señor nos ha encomendado como discípulos, porque el Señor mismo, de hecho, nos da ejemplo de cómo estuvo Él en el mundo, de cómo compartía con la gente del mundo, cómo se sentaba incluso con pecadores, ¿verdad? Y fue criticado durísimo por eso, ¿verdad? Pero también se sentaba, ¿verdad? Con fariseos, con escribas, comía con ellos, trataba con ellos, ¿verdad? Estaba en actos sociales como una boda, por ejemplo, ¿verdad? Pero nunca se conformó a este mundo. Nunca se conformó, nunca se adaptó en el sentido de tomar la forma de este mundo, ni del pensamiento, ni de las acciones de este mundo, porque otra vez las acciones se fundamentan en pensamientos. Entonces, a partir de aquí, del capítulo 12, y por el resto de la carta a los Romanos, hay una serie de instrucciones que tienen que ver con nuestro día a día, ¿verdad? Con todos los asuntos que con los que nos relacionamos. Con nuestro prójimo, en la iglesia, con la autoridad, ahora sí que en el trabajo, en todos lados lo abarca todo eso, de cómo debemos de tratarnos, incluso con los hermanos, con los que nos caen bien, con los que nos caen más o menos y con los que no nos caen nada, con los que son muy sólidos y muy maduros en la fe y con otros que no lo son tantos y que necesitamos la sabiduría y el consejo de Dios de cómo nos debemos de conducir con ellos, etcétera. Hay cualquier cantidad de puntos en donde necesitamos nosotros saber cómo conducirnos como creyentes, y precisamente aquí a partir del capítulo 12, ¿verdad? Nos habla acerca de ello, nos enseña, nos instruye. Los capítulos previos, ¿verdad? Nos habla de una serie de fundamentos de doctrina básica, perdón, me trabé, ¿verdad? Perdón. Pero de doctrina esencial, hay un desarrollo de los fundamentos de la fe, a tal punto en donde muchos de los eruditos le llaman a esta carta, la carta a los Romanos, como la columna vertebral del cristianismo. Y hay uno que otro por ahí que se atreve a decir que como cristianos todo lo que necesitamos es la carta a los Romanos, que no necesitamos leer absolutamente nada más. Y bueno, ciertamente si tuviéramos la carta a los Romanos, tendríamos bastante, ¿verdad? Pero tenemos toda la Biblia, entonces pues si tengo una enorme cantidad de recursos ahí, no nos vamos a limitar a uno, porque acuérdense, toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente una carta. Entonces, toda la escritura es útil, toda la escritura nos redarguye, toda la escritura nos enseña, toda la escritura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No nos vamos a detener ahorita por ahí. Entonces, vamos a empezar a ver ahorita, vamos a dar un paso un poco más allá de cómo debemos de aterrizar en la práctica el conocimiento de Dios, y que no quede solamente como un paquete de información, ¿verdad? Sino toda esta
teología, todo este conocimiento, todo este cúmulo de situaciones y de enseñanzas que nos trae el apóstol Pablo, inspirado, repito, por el Espíritu Santo, todo eso, ¿cómo lo aterrizamos en nuestro día a día? Porque de eso se trata. No se trata de tener, como hemos dicho, una cabeza de este tamaño, ¿verdad? Así como una sandía, y un corazón del tamaño de una pasa, ¿verdad? Seca. No, o sea, es que todo se pueda conectar, que todo vaya amalgamado, que todo pueda ser implementado, y ahí es en donde tenemos un poco de conflicto muchas veces. Pero gracias a Dios, porque aquí nos da el ABC, inspirado por enésima vez el apóstol Pablo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, nos lleva, nos conduce paso a paso de cuáles son el protocolo, los seguimientos o el seguimiento que nosotros como creyentes tenemos que seguir de cómo llevar pues a la implementación toda la sana doctrina. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1, me voy a ir deteniendo prácticamente frase por frase, y que el Señor, pues yo estoy confiando que Él nos ayude, ¿verdad? Que me dé la gracia a mí para explicarlo y a ustedes para escucharlo. Pero dice así: por consiguiente. Esto es o por lo tanto, o consecuentemente. Todas esas expresiones son lo mismo, ¿verdad? Todas esas expresiones nos indican una afirmación, nos indican una exhortación, ¿verdad? Una conclusión que es muy importante, porque viene toda una serie de declaraciones aquí que dependen de esto. Es decir, esta expresión, por consiguiente, es vinculativo con lo que venía de atrás, se engancha aquí con esto y sirve para esto, precisamente para armar todo lo que viene acá adelante, ¿sí? Entonces dice: por consiguiente, hermanos, y aquí ya le dice a quién se está dirigiendo, y que son a creyentes, ¿verdad? Porque alguien que no ha sido redimido, alguien que no es un creyente verdadero, pues no va a ser capaz de seguir las instrucciones que va a dar a continuación. Alguien que no ha reconocido su condición, alguien que no ha volteado a la cruz y puesto su confianza en el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros, ¿verdad? Pues va a ser imposible. Y es que, miren, esto es, híjole, a ver, ahora sí que cómo lo explico. Porque pedirle a un incrédulo que se comporte como un creyente es de lo más absurdo. Hay un dicho que tiene su sabiduría, y que probablemente lo hayan escuchado, que es que no le podemos pedir peras al olmo. Son naturalezas distintas. Por más fe que tenga, yo no me puedo plantar delante de un pino y ordenarle que me dé manzanas, ¿verdad? Y declarar y establecer y hasta pactar para que eso ocurra así porque tengo mucha fe. No, es absurdo, es una locura. Hay naturalezas distintas y yo no le puedo pedir a un ser vivo, sea planta o sea animal, que haga algo que sea contrario a su naturaleza. Y de esto es de lo que está tratando. Por eso es tan importante aquí cuando dice hermanos, ¿verdad? Porque fíjense que es una práctica, lamentablemente, que es muy común y que llena de mucha frustración a muchos feligreses y a muchos pastores. Es decir, a muchos feligreses, en el sentido de que a veces como padres le podemos decir a nuestros hijos, o como amigos o como hermanos: es que eso que tú estás haciendo, eso no es agradable a Dios y deberías tú de cambiar y deberías de hacer esto. Pero el tipo, ¿verdad? O esta persona ni siquiera es un creyente. Te puede decir, pues si no está agradable a Dios, si esta manera de estar viviendo no es agradable a Dios, ¿a mí qué? ¿Me explico? Y ese no es un argumento sólido que podemos tener ni para esperar, ni para compartir. Y
terminamos, la verdad de las cosas, viéndonos muy mal, así como que alguien nos puede ver y decir, ¿y esta persona qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No? Y bueno, pero seguimos avanzando. Y lo mismo a pastores les puede pasar. Están esperando porque piensan que como esta persona ya tiene 740 años viniendo a la congregación, ya se tiene que comportar, ¿verdad? Como un creyente, y dices, no, es que viene aquí, viene y viene y viene. No, pues ya es un cristiano, él ya debería de conducirse de esta manera. Y no necesariamente. No necesariamente, si no nos hemos asegurado de que esa persona ha nacido de nuevo. Por eso es una de las labores más importantes de un pastor. Con la gente que está hablando, con la gente que se está congregando, pues tratar de ayudarla para que puedan examinarse, ¿verdad? Y ver si son nacidos de nuevo o no, si son nuevas criaturas o no, si son creados en Cristo Jesús para buenas obras o no. Porque si no, otra vez le estamos pidiendo peras al olmo. Y eso pues no funciona. Entonces, pues alguien que no ha puesto su confianza en Dios, alguien que no ha volteado, ¿verdad? Que no ha reconocido su condición y ha ido a la cruz y decirle, Señor, sálvame. Pues, ¿cómo va a tener en claro las misericordias de Dios? Porque ese es el punto, ¿verdad? Les dice, otra vez lo voy a leer de corrido: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es clave, las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios no está hablando de la misericordia de Dios como un atributo o como una perfección de Dios, sino que se está refiriendo a acciones muy concretas que se derivan o que se originan de la misericordia de Dios. ¿Sí? Alguien describió la gracia de una manera muy clara, a mí me lo parece, ¿verdad? Pero describió la gracia de Dios como aquello que Dios nos da sin merecerlo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, porque ¿quién de nosotros teníamos algún tipo de mérito para que el Señor fuera a la cruz y nos diera esa salvación? Por gracia sois salvos. ¿Quién tendría méritos? Por gracia soy salvo. Y dices, bueno, definitivamente lo he recibido sin merecerlo, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios lo describe como aquello que no nos da, pero que sí lo merecemos. En otras palabras, nos habla de una protección que Dios nos da, de una cobertura, déjeme decirlo de esta manera, que Dios nos da, aun cuando no la merecemos. ¿Sí? Es decir, en términos en blanco y negro, lo que todo ser humano merece es ir al infierno. Por ejemplo, lo que todo ser humano merece por naturaleza, ¿verdad?, es la ira de Dios. Eso es lo que merece. Sin embargo, su misericordia nos cubre y no nos da eso que merecemos, sino que nos da tiempo para arrepentirnos. Esa es la misericordia de Dios. Y el salmista dice, tu misericordia, Señor, cada día tu misericordia es nueva. Se renueva todos los días. En otras palabras, no nos das lo que nos merecemos. Nos cubre, Señor, y tu misericordia es tan grande que llega hasta los cielos. Tan alta como los cielos es tu misericordia, ¿verdad? Y cada cosa que va diciendo es, porque para siempre es tu misericordia, porque Dios nos da esto, porque para siempre es su misericordia. Es que misericordia es algo impresionante de parte de Dios. Las misericordias de Dios, pero en particular la misericordia de Dios es maravillosa. La palabra misericordia es del hebreo hesed, ¿sí? Y es la misma raíz. En otras, no recuerdo si en alguna ocasión lo llegamos a tratar quizá lo comentamos con un par de ustedes, ¿verdad? Acá en Casa de Oración Londres, en lo particular, que lo hayamos visto, pero misericordia es la misma raíz de la palabra que viene de útero. Entonces, fíjense bien, qué interesante, porque útero es una expresión de la misericordia de Dios, porque es el lugar en donde un ser completamente indefenso necesita para desarrollarse, para vivir y para desarrollarse. Por eso es que el aborto es algo abominable, es un acto de lo más inmisericordia,
porque es la persona más indefensa, que más necesita cuidados, que más necesita misericordia, es la persona más vulnerable que hay, y para muchos, ¿verdad? Para muchos, lamentablemente, millones, en el tiempo que se ha legalizado el aborto, son más de 1.400 millones de abortos, es decir, toda la población de China actualmente, lo comentamos en otro momento, ¿sí? Que el útero, en lugar de misericordia, fue una trampa de muerte. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Seguimos avanzando. Dice, bueno, por las misericordias de Dios, por todo esto que ya les he hablado, por todas estas cosas que hemos tratado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, por el poder que tiene el Evangelio para salvar a todo aquel que cree, porque la universalidad del pecado, ¿verdad? Alcanza a todos, es universal, la universalidad del pecado, ¿verdad? Y porque la salvación es por fe, y nos habla de la fe y nos habla de la justificación por medio de la fe, y después de esta vida nueva y de la lucha que tenemos, pero que gracias a Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús hemos sido redimidos y ya no hay condenación para los que están en Cristo, y tenemos su espíritu, y el que no tiene su espíritu pues no es de él, y sigue avanzando. Dice, por todo ese cúmulo de misericordias les ruego que presenten vuestros cuerpos, o que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahora, importante, vivo y santo, van juntos. Ahora sí que, como dijo aquel, va junto con pegado, ¿sí? Pero aquí lo que nos está hablando, porque la connotación que esto tiene es un acto de adoración. Que nos presentemos nosotros como sacrificios vivos, de ninguna manera está hablando de algún tipo de demanda, ¿verdad? Que se está haciendo, de cosas de ese. No, para nada. La connotación es muy clara, como un acto de adoración, no como una penitencia, ¿verdad? Porque hay un mundo de diferencia en eso. Pero habla de una rendición voluntaria, que a diferencia de los animales muertos, ¿verdad? Que representan los rituales, porque eso era un animal muerto. Se degollaba por ahí, se descuartizaba a un cordero, o a un macho cabrío, o a una becerra, o a un buey, etcétera, y se ponía ahí, pues lo tenían que hacer, y pues ya ni siquiera tenía voluntad, pues era un animal ni nada, pues qué voluntad iba a tener. Estaba muerto, era un pedazo de carne que lo ponían en el altar y se quemaba y listo. Y aquí está diciendo, no. Aquí, debido a la misericordia de Dios, ustedes súbanse al altar. Ustedes preséntense ahí. Ustedes rindan su voluntad. Y es precisamente ahí en donde tenemos la pata de palo, mis hermanos. Precisamente ahí es en donde tenemos una de las fragilidades, una de las debilidades más grandes. Es en la rendición de nuestra voluntad. Porque sí sabemos lo que Dios quiere. Ahí está, pues no somos tontos. No somos tontos, ¿verdad? Simplemente es de que a veces somos necios y a veces forcejeamos con Dios, y es nuestra voluntad donde dice, no me rindo, ¿verdad? No me subo al altar. Y el Señor nos está diciendo, piensa en las misericordias, piensa en lo que estoy haciendo, piensa en lo que he hecho ya contigo, no en lo que voy a hacer, en lo que ya he hecho contigo. Pero estamos y nos agarramos, ¿verdad? Y como dijo aquel, nos defendemos más que un gato boca arriba. Y hay una lucha en nuestra voluntad, en rendir nuestra voluntad. Pero nos dice, ¿verdad? Que nos presentemos nosotros, ¿verdad? Que presentemos nuestros cuerpos. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, de nuestros cuerpos, porque es a través de nuestros cuerpos por donde expresamos precisamente pues nuestros sentimientos, todo lo que hacemos y expresamos, y nuestra voluntad la expresamos por nuestro cuerpo. No somos como un espíritu que anda por ahí, como un tipo Gasparín, ¿verdad? No, o sea, somos un cuerpo, nuestra expresión, mi voluntad me lleva para allá, se expresa en mi cuerpo, en lo que yo doy, en lo que yo hago, en lo que yo dejo de hacer, ahí se expresa mi voluntad, ¿sí? Entonces dice, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Miren,
Muy importante entender esto, que no son nuestras intenciones lo que determina si es agradable y lo que es aceptable a Dios. Porque el corazón nos puede engañar muy fácilmente. Es decir, quien establece lo que es aceptable, lo que es agradable, es Dios. Él tiene la prerrogativa para ello y déjeme decirle algo que se va a oír muy feo. Dios no está obligado a recibir todo lo que le damos. En otras palabras, Señor, pues es que yo vengo aquí, traigo mi corazón y pues viene en pedazos mi corazón, pero ahí te va un pedazo, aquí te ofrezco esto, aquí te doy esto. Dios no tiene que recibirlo. Dios puede decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que me estás dando, gracias, bye. No está obligado a aceptar cualquier cosa que se le dé, ¿sí? Lo que hace que la ofrenda, en este caso nuestras vidas, sea aceptable es que precisamente esté sin mezclas que la adulteren. Por eso habla de santo, que esté vivo, ¿verdad? Que esté santo, que nuestra voluntad esté rendida a Él, ¿verdad? Porque eso es lo que es conforme al deseo de Dios, porque Él es quien establece. Ahora, ponga atención, la siguiente frase, que es vuestro culto racional. Literalmente, quiere decir que es el servicio de ustedes o la devoción más lógica, más inteligente que puedan tener. Entonces yo quiero que vean cómo asocia la razón. Por eso más adelante habla de una transformación, esa transformación, a través de una renovación del entendimiento. Es decir, una mente renovada o que se nos prenda el foco, porque necesitamos que se nos prenda. Ahora bien, ¿cómo puede alguien presentarse y vivir para Dios como un sacrificio vivo, apartado para Él, porque eso es lo que quiere decir santo, agradable a Él, si no está consciente, si ignora las misericordias de Dios? Por eso decía hace un momento que una de las cosas más frustrantes para muchos es pretender que un incrédulo se comporte como un creyente, ¿sí? Que tengan los mismos intereses, que tengan los mismos deseos, que tengan, es decir, la reacción en su vida, pues como si fuera un creyente, pero ni siquiera está consciente de las misericordias de Dios. No forman parte de su fundamento en sus pensamientos, ni siquiera los considera, los ignora. Entonces, ¿cómo puede alguien apreciar la obra de Cristo que hizo ahí en la cruz si no ha reconocido su condición y su necesidad delante de Él? ¿Sí? Y reconocer su condición es parte de las misericordias de Dios. ¿Sí? Porque Él es rico en misericordia para con todos. Aun quienes le rechazan, Él es rico en misericordia. El sol sale para buenos y malos. El aire lo recibimos buenos y malos. ¿Sí? El asunto es de que alguien que lo rechaza, alguien que no le obedece, queda excluido de la gracia. Y esto es muy grave porque alguien que queda excluido de la gracia queda entonces abandonado a sus propios esfuerzos para justificarse, lo cual es imposible. Es decir, depende de su mérito. Eso es imposible. Y es que una vez que hemos considerado entonces las misericordias de Dios, ¿verdad? Lo más lógico es que la expresión de nuestra devoción a Dios sea a través de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo precisamente, como lo mencioné hace un momento, es el vehículo de la expresión de nuestra manera de vivir. O sea, ¿cómo sé yo de la manera de vivir de alguien si no es a través de su cuerpo, si no es a través de su vida? Bueno, es que su vida y sus intenciones, yo veo su cuerpo. Yo lo ubico con un cuerpo, con una cara, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se expresa a través de eso. Seguimos avanzando. Versículo 2. Romanos 12, 2. ¿Listos? Dice, y no os adaptéis a este mundo. Esto es
que nuestras vidas no vengan a ser moldeadas por las ideas, por las filosofías, por los pensamientos, por los argumentos de este mundo como sistema, porque este mundo como sistema es lo más antagónico, es lo más contrario a la iglesia, mis amados. Nosotros podemos ver vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez en las escrituras acerca de esto. Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Nos exhorta muchísimo a través de esto. Que no amemos al mundo, ¿verdad? Pedro nos dice, bueno, pues es que hay quienes escaparon de las contaminaciones del mundo ahí por algún momento, pero realmente, me explico. Entonces el mundo es lo más contrario a la iglesia. ¿Por qué? Este siglo o este mundo, repito, es la suma de ideas, es la suma de valores. Cuando dice este siglo, es a lo que es contemporáneo, es lo que define la atmósfera moral de nuestro tiempo, de nuestro mundo. Y miren, les voy a decir algo, en esencia es mentira y muerte. Y díganme si no. De hecho, en Juan 8:44 habla de eso, que Él es el padre de mentira. Sí, que Satanás es el padre de mentira y el mundo, ¿verdad? La moral siempre está gobernada, repito, por el mismo Satanás. Y póngame atención en esto, porque aún expresa, ¿verdad? Mediante las leyes de los hombres, él realiza acciones que son en completa rebeldía contra la voluntad de Dios. Aún los gobiernos se utilizan porque son del mundo. Son del mundo. ¿Sí? Déjenme tratar de explicarlo más adelante y poner algunos ejemplos muy claros, creo yo. Entonces, miren, si cada uno de nosotros, pero en particular, bueno, si usted se diera cuenta de todo lo que se cocina en los niveles supranacionales y en las legislaturas de las naciones. Cuando hablo de ni un nivel supranacional, me estoy refiriendo a una organización como la ONU, por ejemplo, o sus derivados, la OMS o cualquier otro que están derivados de la ONU, y cuando digo supranacionales es porque están por encima, ¿verdad? O que pretenden estar por encima de las soberanías nacionales. Tratan de imponer eso, ¿sí? Pero eso, de ahí se derivan muchas cosas. Ya luego vamos a hablar un poquito más de ahí. Ahorita voy a tocar un par de puntos con respecto a esto. Pero dentro de esos, todo lo que se está cocinando en un nivel supranacional, llega a la cocina de las legislaturas nacionales, pero si usted se enterara de todo eso, entraría en shock. Lo más seguro es que de entrada lo pretendería minimizar y decir, no, eso es una exageración, ¿verdad? Pues no hay de qué alarmarse. Por eso es necesario que se nos prenda el foco. Por eso es necesario que se nos prenda el foco, porque ahorita en tanto tienen y pretenden tener a medio mundo cautivo, ¿verdad? Ahí confinado, porque no es otra cosa que una cautividad, pero tenerlo ahí, miren, en tanto eso está pasando, están moviendo agendas por acá, ¿sí? Y se están aprobando leyes de aborto, como mencioné. Semana pasada, el orgullo LGTBI más, y traen a ellas, bueno, unos tremendos líos, ¿verdad? Y es que, mis amados, ¿cómo podemos vivir para Dios si nuestra vida está amoldada? Si nuestra vida está conformada al pensamiento de lo que es aceptable en el mundo. ¿Me explico? Ya explicamos un poquito de esto. Pero esto es muy importante, mis amados. Es muy importante que despertemos, que veamos, que nos informemos de qué está pasando. Dice, seguimos. Sino transformaos. El vocablo que se utiliza ahí es de donde viene la palabra metamorfosis. De hecho, el vocablo en el koiné, en el griego koiné, es metamorfusté,
¿ok? Es de donde viene la palabra metamorfosis, y metamorfosis es muy interesante porque significa un cambio total que va de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es decir, habla de la transformación definida por la naturaleza. Es como con las mariposas. Yo creo que todos podemos ver esto, ¿verdad? Vemos un gusano, vemos una oruga y empieza a desarrollarse, y de repente ahí le empiezan a salir unas alitas y le crecen y se transforma en una belleza, ¿verdad? En una mariposa bella, ¿sí? Habla de una transformación. Ahora, ¿por qué viene esa transformación? Porque ya estaba esa naturaleza ahí. Fue algo que viene de adentro. Escuche bien, todos estos cambios, cuando... no me quiero meter ahorita por ahí, pero cuando hablamos de todos estos movimientos de globalizaciones, todos estos movimientos que se están dando en legislaciones y que buscan establecer tantas cosas en la gente, en nosotros, ¿sí? Pretenden que todos esos cambios se den de afuera hacia adentro, ¿sí? Bueno, son elementos de control. Vamos a ir hablando. No quiero y no puedo soltarlo todo de un jalón, ¿verdad? Porque entonces hablaríamos de otra cosa y no de la palabra de Dios. La palabra de Dios, esto es lo que nos enseña. Debe de haber una transformación que va desde adentro hacia afuera, dictada por la naturaleza que tenemos. Y ahora dice, ¿cómo es esa transformación? Mediante la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento, ¿verdad? Aquí cuando habla de entendimiento o de mente, se está refiriendo al centro, póngame atención, se está refiriendo al centro de control de las actitudes, fíjense. Lo que controla nuestras actitudes, lo que controla nuestros pensamientos, sentimientos, que se deriva en acciones. Entonces, leemos nuevamente, ¿verdad? Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No te adaptes, no nos adaptemos a este mundo que está gobernado por el maligno, ¿verdad? Sino más bien debemos de permitir que se dé esa transformación en aquellos que hemos descansado, que ya sabemos, que ubicamos, que hemos descansado, que hemos confiado en las misericordias de Dios, por las cuales hemos recibido la vida de Dios, y viene esa transformación que es interna, pero se da todo este proceso desde nuestros pensamientos, empezando por nuestros pensamientos, porque van a empezar entonces a dictar y van a empezar a tender una línea con mucha claridad con respecto a nuestras acciones. Porque la única manera de ser transformados, la única manera de cambiar efectivamente nuestra forma de vivir, es renovando nuestros pensamientos. No hay más. No hay más. La única manera, repito, de ser transformados de una manera efectiva, ¿verdad? Obviamente, pues es debido a esa naturaleza que ya tenemos, pero aún como creyentes, miren, un cristiano, y aquí es en donde vienen luego esas luchas, ¿no? Es que sí soy cristiano, es que sí nací de nuevo. Y sí nació de nuevo. Es que yo creo en Cristo, sí, amén. Entonces, ¿por qué tengo estas luchas? ¿Por qué sigo atorado con esto? Porque piensas como el mundo. Porque si alguien piensa como el mundo, aunque haya nacido de nuevo, pero no asume la responsabilidad, sino asume el compromiso de estarse llenando de la palabra de Dios, de estar transformando, porque eso es el punto. Se están cambiando, se tienen que estar sustituyendo pensamientos, ¿sí? Los pensamientos del mundo que ya traemos, no necesito que me los enseñen, ya los traigo, los he absorbido toda mi vida y vengo a Cristo, pero sigo pensando como el mundo piensa y no asumo los pensamientos que tiene Cristo, pues entonces va a dar al traste el asunto, porque voy a tener una lucha encarnizada, ¿verdad? Y no voy a saber explicarme y... ¿qué es lo que está pasando? Y es que habla de una acción que es doble, pero que es simultánea.
¿Sí? Cuando nos está diciendo que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, implica en primer lugar deshacernos de los argumentos que le dan soporte a una manera de vivir que es conformada con el mundo. ¿Sí? Y al mismo tiempo es reemplazar esos argumentos con los argumentos que están en línea con Dios. Es decir, con su palabra, que esté bien trazada, bien interpretada, bien aplicada. Porque esos son los absolutos de Dios, acuérdense eso. Eso es lo que es completo, eso es suficiente y eso es perfecto, eso es agradable a Dios. ¿Sí? Esto es muy importante. Y es aquí cuando nosotros precisamente llevamos nuestros pensamientos y entramos en ese modo, cuando los comparamos, cuando los ponemos a un lado de los pensamientos de Cristo, ¿verdad? Y cuando somos expuestos, en el último estudio que tuvimos, ¿verdad? Con los hermanos que se alcanzaron a conectar al estudio que estamos viendo con Hechos, ¿verdad? De Biblia, Cafecito, Biblia, Hermanos y Cafecito, ¿verdad? Hablamos acerca de eso. Precisamente estábamos tratando acerca de eso, de cómo son esos los pensamientos de Dios, ¿verdad? Lo que se establece ahí con nosotros y lo que nos damos cuenta de, ¿verdad? Lo que podemos medir y donde podemos comparar, y pues por eso venimos delante del Señor y traigo mis pensamientos yo y veo los pensamientos del Señor y digo, veo que hay una disparidad en esos pensamientos, pero yo nomás les recuerdo, los pensamientos de Dios siempre están bien. Son los nuestros los que se tienen que ajustar. Entonces por eso yo me doy cuenta de que esto que estoy haciendo, mencióneme el área que usted quiera. Si es como padre, si es como hijo, si es como esposo, si es como esposa, si es como trabajador. Voy a poner un ejemplo. Pues qué tanto tenía que no sé, ¿verdad? Que maltrate a mi esposa o a mi esposo, que le hable y le falte al respeto. ¿Qué tiene que ver? Pues todo mundo lo hace y en el mundo y uno ve, y sí, pues hay un adoctrinamiento en los medios, hay un adoctrinamiento en la sociedad con respecto a eso, porque son los pensamientos del mundo. Pero la palabra de Dios dice, hombre, ama a tu esposa, y le está diciendo, mujer, respeta a tu marido. No, porque uno se supiera. ¿Me explico? Entonces ahí es en donde, como hablamos en el segundo tema, creo que fue en la zona del conflicto, es donde chocan esos argumentos. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Yo me doy cuenta de que mis argumentos no están bien y los elimino, pero al mismo tiempo no es de que los elimino y me quedo en blanco. Los elimino y abrazo los argumentos de Dios, los reemplazo. ¿Sí? Esa idea de la transformación de nuestros pensamientos es en esencia que el modo de pensar que tiene el mismo Señor Jesucristo sea la nuestra de una manera natural, como creyentes, porque tenemos su naturaleza, mis amados, somos coherederos. Hemos recibido su naturaleza. Él quiere que pensemos como Él. Y alguien puede decir, no, pues es que sus pensamientos están en otro nivel, están muy elevados. Efectivamente. Como la diferencia de distancia que hay entre el cielo y la tierra. Pero el Señor quiere que lleguemos ahí. En eso consiste esa transformación, y por enésima vez, en tanto están nuestros pensamientos siendo transformados, nuestras acciones también están siendo distintas, congruentes a ellos. ¿Por qué? Porque la verdad, que es un absoluto, la verdad no se afecta por la percepción. Yo mencioné hace un momento, ¿verdad? Es que alguien dice, no, es que es mi verdad y de acuerdo a mi verdad. Y aquí no se trata de lo que es mi verdad. Miren, periodistas y gente de influencia, ¿verdad? Dicen, no, es que yo voy a decir esto porque esta es mi verdad. Pero a nadie le interesa mi verdad. Mi verdad es una percepción personal. La verdad es otra cosa. La verdad es comprobable. La verdad es comprobable, y lo que nosotros tenemos en las Escrituras, mis amados, es comprobable. Dios ha mostrado vez tras vez su fidelidad y el cumplimiento de lo que Él anunció. Es
perfectamente fiable, es perfectamente confiable todo lo que Dios dice. Hace unos días estaba viendo un video y vi que esta persona que estaba hablando ahí tenía en su camiseta una frase que me gustó mucho. Dije, ahora sí que yo la copio, ¿verdad? No voy a decir me la robo porque lo dicen me lo robo. No, la voy a copiar. Y esta frase dice así, decía así, la vida comienza en la concepción, no en la percepción. Está hablando a favor es pro vida, pues, ¿no? Pero la vida comienza en la concepción, no en la percepción. Creo que eso define muy bien todo lo que he estado hablando. El argumento de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? Hacia dónde nos tenemos que transformar. Tenemos que dejar nuestras percepciones e irnos a la verdad. ¿Ok? A lo que Dios concibe, a lo que Dios establece. Hemos comentado que una parte fundamental en la formación de los pensamientos son las palabras. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Las palabras son muy importantes, ¿verdad? Por eso, miren mis amados, debemos de tener mucho cuidado con todas las declaraciones, porque déjenme decirlo así, hay una avalancha en los medios, y más ahorita, o sea, más en todo esto de que todo el mundo tenemos acceso a una plataforma digital, todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales gratis, ¿sí? Pues miren, aquí estamos en este momento, gracias a eso. Entonces hay cosas que se utilizan para algo muy bueno, pero también se utilizan para cosas muy malas. El asunto es de que sí se utilizan en esencia para publicar, se utilizan, ¿verdad?, para exponer pensamientos, para exponer palabras, para exponer declaraciones. Y debemos de tener cuidado con las cosas que oímos. Porque muchas veces nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que aún creyentes, aún en la manera de orar, dices, híjole, aquí ya está inoculado, ¿verdad?, de relativismo. Sí, se fue con la frase. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado cuando una declaración es verdad y es correcta, pero cuando toda la ideología que está detrás, que el propósito que está en ello es abiertamente encaminado a lo contrario, ¿sí? Cuando es un engaño, cuando es un señuelo. Por eso, mis amados, una declaración o un statement, ¿verdad?, no lo hace necesariamente legítimo. Es decir, la declaración, la premisa puede ser perfectamente correcta, puede ser cierta, pero no el propósito. Es decir, eso que está diciendo no hace legítimo a lo que está haciendo. Perdón por esto que voy a decir, a lo mejor ofende a algunos, pero cuando dicen Black Lives Matter, ¿es cierto? Definitivamente es cierto. Todas las vidas importan, blancas, negras, amarillas, azules, verdes, del color que sea, del tamaño que sea, todas las vidas importan, ¿sí? Porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, del color que sea. Es una verdad, eso es cierto, pero cuando todo lo que está detrás es otro asunto, no es de que las vidas de ese color en particular les interesen, ¿sí? Porque todo lo que hay detrás de ese movimiento es algo que es totalmente contrario precisamente a lo que están diciendo. Luego, entonces, una declaración no hace legítimo, aunque sea cierta, aunque sea verdadera, no hace legítimo a un movimiento. Y de eso, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque quienes manejan, quienes empujan la ideología, en este caso las ideologías o la ideología de género, póngame atención en esto. Vamos a estar hablando más acerca de esto. Esto me estoy introduciendo por ahí, pero necesitamos que se nos prenda el foco. Necesitamos tener un pensamiento renovado para poder ubicar estas cosas, ¿sí? Repito, quienes manejan, quienes empujan la ideología de género son perversos, no idiotas.
Están torcidos y saben cómo manipular y a eso son inteligentes en eso, pero no son una bola de estúpidos. Perdón por las palabras que estoy utilizando, pero no son una grosería. No los entiende como una grosería. Es perfectamente válido y son correctas. ¿Sí? Saben que pueden formar el pensamiento, porque eso se dedican los medios. Tocan la percepción, tocan los sentimientos, forman pensamientos y movilizan a multitudes mediante el uso del lenguaje. Miren, les voy a leer la declaración de uno de estos ideólogos del mundo, ¿está bien? Que hacen este cambio de lenguaje. Uno de ellos dijo, si no podemos cambiar el lenguaje, entonces no podremos conducir a la sociedad a un cambio. Lo voy a leer una vez más. Escuche con entendimiento, porque uno de estos ideólogos precisamente que tienen que ver con ideología de género y con agendas abortistas, etcétera, etcétera, ¿sí? De disminución de la población y rollos mil, pero él dice lo siguiente: si no podemos cambiar el lenguaje, entonces no podremos conducir a la sociedad a un cambio. Y miren, mis amados, si se distorsiona el lenguaje, si se empobrece el lenguaje, si se reduce el vocabulario, también se limita, también se distorsiona la capacidad de articular y de desarrollar ideas. Esto que voy a decir es fuerte, pero cada vez, por ejemplo, se lee menos, ¿sí? Hay sus honrosas excepciones, pero vean el vocabulario que tienen los niños. Bueno, no lo vamos a poner con los niños. Vean el vocabulario que tienen los jóvenes, ya de adolescentes, de 15 años, 12, 13, 14, 15 años para arriba. Póngalos a leer. Deles un texto y que lo lean. Y dicen una palabra por otra. El número de palabras que conocen es muy corto. Hay una distorsión en el lenguaje. Por eso cuando no ubican cosas fácilmente se cambia la forma. Solamente se cambia un lenguaje, ¿verdad? Alguien le ha llamado por ahí, ¿verdad? Es el lenguaje orwelliano. Esto es debido a un escritor inglés allá de mediados del siglo pasado, ¿verdad? Que hablaba acerca de eso, de cómo las distintas ideologías pueden, si un sistema totalitario en esencia cambia la forma del lenguaje para la manipulación de las multitudes. Y mis amados, eso es el mundo. Eso es el mundo, bienvenidos, eso es el mundo. Y cuando digo bienvenidos no es de que, ay, qué bueno, que aquí estamos y pásensela muy bien. No estamos hablando de eso, pero es un sarcasmo, pues, para que me entienda. ¿Sí? Eso es lo que vemos por todas partes, nos impacta, y donde no estemos procesando bien, donde no se nos prende el foco, donde no estemos siendo luz. Pues el Señor dijo que tenemos que encender una lámpara porque no habían focos. ¿Sí? Pero si hubieran habido focos como los que hay ahorita, hubiera dicho, prendan un reflector de 150,000 watts. ¿Sí? Un láser enorme que lo vea. ¿Me explico? Entonces necesitamos ubicar esto. Es que en verdad necesitamos procesar bien. Seguimos avanzando y nos dice que hagamos todo esto para que verifiquéis, dice, cuál es la voluntad de Dios. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Se acuerda cuando estábamos en la escuela? No sé si ahorita cómo lo enseñan así, pero en las matemáticas, que después uno hacía una división y te decía, a ver, haz la comprobación. Es decir, tenía uno que llegar, le ponían hacia una operación ahí, llegaba a un determinado resultado, pero ahora tenía que comprobar que ese resultado era el correcto. No es decir, ya llegué. ¿Sí? ¿Cuánto es
150,000 por 300, 755,000. Y no, está mal. Ah, bueno, pues ¿qué querías? ¿Rapidez o precisión? ¿Verdad? No, pues aquí debe de haber precisión. Sí, me diste un resultado, pero debe de ser comprobable para que sea verdad. Porque alguien puede decir, no, bueno, para mí es esto, pero es que a la hora de comprobar no cuadra. No sé si me estoy dando a entender con ello. Pero nos dice que tenemos que transformarnos entonces, que debemos de asumir los pensamientos que son congruentes y conformes a la naturaleza de Cristo, precisamente para verificar cuál es la voluntad de Dios y nos ayuda a decir, a ver, ¿qué es? ¿De qué se trata la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Más allá, más adelante en los Filipenses vamos a tratar esto también. Nos habla, dice, en esto pensad lo que es bueno, puro, santo, digno de alabanza, de buen nombre, si hay alguna virtud. En esto pensad, esto hagan, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema muy interesante, muy importante también. ¿Sí? Entonces, esa es la voluntad de Dios, lo que es agradable a Dios, ¿verdad? Es que vivamos para Él, apartados para Él. Esa es la determinación a donde Él nos quiere llevar, ¿verdad? A hacernos, cuando consideramos sus misericordias, precisamente es llevarnos ahí. Mis amados, nuestro Dios nos dejó sus pensamientos por escrito. Nos los dejó en un lenguaje perfecto. Leamos la palabra de Dios, dediquemos tiempo para eso, memoricemos. ¿Sí? Miren, gracias a Dios por las versiones dinámicas, como lo hemos dicho, son muy útiles en muchas maneras, pero no se acostumbre a ellas. Está bien que un mismo pasaje, yo soy partidario de eso, un mismo pasaje, léalo en varias versiones, pero apéguese a las versiones textuales. No las haga a un lado. Ay, es que está muy claro y lo dice más suavecito. Sí, qué bueno que ya lo entendió. Pero apéguese a las versiones textuales de la Biblia. ¿Sí? Es muy importante que leamos, es muy importante que dediquemos tiempo a esto, porque, mire, en la lectura hay formación de ideas, por eso debemos escoger muy bien qué es lo que leemos. ¿Sí? Porque tiene un tremendo impacto en la formación de ideas. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que no es algo sencillo. Dice, no, yo nada más leo la Biblia. Qué bueno, sí, lee la Biblia en primera instancia, pero hay otras cosas que también son importantes leer. Mire, le voy a leer en 2 Timoteo 4:13. Porque esto nos da una plataforma para ver, oye, Pablo era un tremendo hombre de Dios, era un hombre muy ilustrado y conocía las Escrituras, que si no, impresionante, digo, además de la inspiración que tenía por parte de Dios para escribir lo que Dios lo inspiraba a hacer, pero también tenía una claridad, ahora sí que como de mediodía, ¿verdad? En cuanto a las Escrituras. Pero él leía otras cosas también. En 2 Timoteo 4:13 le dice ahí a Timoteo, cuando vengas, lo estaba esperando, trae la capa que dejé en Troas con Carpo. O sea, y se me quedó la capa ahí, el abrigo, ¿verdad? Tráeme mi abrigo. Dice, y los libros, pero dice, especialmente los pergaminos. Si tengo libros ahí, hay una lectura, hay lecturas que quiero tener ahí, pero en particular, Timoteo, que no se te olvide la Biblia. Tráeme esos rollos, yo los necesito aquí, estoy limitado y necesito esto. ¿Me explico? Y repito, yo estoy claro, ¿verdad? Entendido en que la lectura, en que pasar tiempo leyendo, formando pensamientos, no es sencillo, no es una tarea sencilla, pero déjeme decirlo así, necesitamos ejercitar el músculo del cerebro, ¿sí? Tenemos que comenzar de poco a poco, pero necesitamos avanzar en ello. Necesitamos crecer, necesitamos leer.
Yo entiendo que si uno no está acostumbrado a leer mucho o ciertos tipos de lecturas, ¿verdad? Y si así como que de buenas a primeras yo quiero empezar a leer, por ejemplo, ¿verdad? A este teólogo y filósofo de danés, ¿verdad? De hace un par de siglos, a Soren Kierkegaard, existencialista, o el padre del existencialismo, Soren Kierkegaard, o algunas piezas, por ejemplo, de C.S. Lewis. No, las crónicas de Narnia y todo eso están muy bien, son alegorías que están muy bien, pero tienen otros escritos, tienen un par de libros que dices, qué impresión, ¿sí? Y si uno se los quiere empezar a comer así de la noche a la mañana, pues nos va a costar trabajo, porque traen ideas y ya traen ideas muy desarrolladas, muy formadas, que es importante estar leyendo otras cosas, ¿verdad? De a poquito. De sí o sí lea la Biblia, mi amado. De sí o sí póngase a leer la Biblia y dedíquele, ¿verdad? Unos 10, 15, 20 minutos al día a algún libro. Si necesita algunas recomendaciones, con mucho gusto se las podemos dar. No quiero decir lectura ligera, pero no de poder, a qué es a lo que vamos, ir ejercitando, ¿verdad? Como dije, es ejercitar un músculo. Uno no llega a un gimnasio cuando nunca ha agarrado una pesa y no llega y dice, ponme las más grandotas y me pongo a levantarlo. No es cierto, tiene que empezar uno con las más chiquitas, ¿verdad? Y a mandar señal ahí al músculo. Y aún así, luego con las más chiquitas, al otro día está uno que no se puede mover, porque es pesado. Bueno, también el ejercitar el pensamiento, ese es pesado, pero lo necesitamos hacer. Necesitamos que se nos prenda el foco por el amor de Dios. Necesitamos la renovación de nuestros pensamientos, ¿sí? Dios quiere que pensemos para Él, que lo glorifiquemos con nuestro pensamiento. Necesitamos eso, mis amados. Debemos de dejar de pensar, vámonos ya para el final, dejar de pensar como el mundo lo hace. Tenemos que asumir esta tarea con mucha seriedad. ¿Cómo está pensando el mundo? Y si yo tengo algún pensamiento, que no es difícil que yo piense en relación a algo muy pegado al mundo, tengo que dejarlo eso, arrepentirme de eso, pero sustituirlo por los pensamientos de Dios. Ir construyendo esos pensamientos que están con la palabra de Dios, con el logos de Dios, ¿sí? Que no sean los argumentos del mundo lo que nos define, lo que somos o lo que hacemos. Es que todos lo hacen así, pues nosotros no somos del mundo. Es que se acepta luego los niños son bien groseros, ¿verdad? Ay, pero pastor, usted ya sabe cómo son los muchachos. No, pues si no los educa uno, si no los instruye de acuerdo a lo que Dios establece, pues sí, se van a criar todos silvestres y ni cómo ayudarlos. Entonces, de ninguna manera los argumentos del mundo nos deben de definir a nosotros como creyentes. Porque si define nuestros argumentos, va a definir nuestras acciones, ¿verdad? Lo que hacemos. Entonces, esa es la razón que lo primero que menciona aquí, antes de entrar, fíjense bien, porque ya en el capítulo 12, inmediatamente después de estos dos versículos, más adelante empieza con acciones bien concretas. Pero antes de entrar a esas acciones concretas del capítulo 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Allá ya de Romanos, empieza por esto. Antes de entrar a la conducta, no intenta cambiar la conducta. El fundamento lo pone, tenemos que renovar nuestro pensamiento. Y es que mientras la mente se mantiene renovándose continuamente, porque no es algo que yo me renuevo hoy, de aquí a mañana ya estoy listo. No, es un proceso. Y en lo que eso se mantiene renovándose por el alimento espiritual de la palabra de Dios, pero también por la oración, también por la coinonía, el compañerismo cristiano, ¿verdad? El ir cambiando el estilo de vida, pues eso va a ser transformación tras transformación. Y son esa práctica de esas disciplinas que nos van a llevar ahí. ¿Está bien? Entonces no podemos andar como es digno.
como nos demanda las Escrituras, no podemos vivir en congruencia y en agrado a la voluntad de Dios, para empezar, si no la conocemos y si nuestros pensamientos no se van alineando a los pensamientos de Dios. Si no la tenemos clara, mis amados, si nuestra vida no está rendida a Él, si mi voluntad no está rendida a la voluntad de Dios, pues que entonces ¿yo qué puedo hacer? La voy a tener muy, muy compleja, muy difícil. Pero gracias a Dios que Él nos lleva, nos dirige, desea que nos transformemos y nos instruye para eso. Pero nos da los materiales, nos da el material para hacerlo también. Acompáñeme a orar. Señor, te damos muchas gracias. Cuánto necesitamos que ilumines nuestro entendimiento, que se nos prenda el foco, Señor. Cuánto necesitamos vivir con una mente renovada, con una forma de pensar que te agrade a ti. Con una forma de pensar, con una manera de pensar que te exalte a ti. Queremos honrarte, Dios. Queremos honrarte con nuestra manera de vivir, pero entendemos que necesitamos transformar nuestros pensamientos y que esos pensamientos se van a ir transformando y nos va a llevar precisamente al irlos renovando a una transformación desde el interior hacia el exterior. La renovación de nuestros pensamientos nos va a ir llevando a esa transformación del interior que se va a traducir en acciones. ¿Cuánto necesitamos de eso, Señor? Ayúdanos para poder también ayudar a nuestros hijos a compartirles el Evangelio, a que estén conscientes de tus misericordias. Bendito Dios, ayúdanos por amor de tu nombre. Y sé tú exaltado en nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús, recibe el honor, Señor. Recibe la gloria. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias por tu misericordia. Gracias por no darnos lo que merecemos. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a entender más y más y más acerca de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues mis amados, que Dios los bendiga. Sigamos disfrutando de este día. Disfrutemos de conocer al Señor. Y que el Señor nos ayude a transformar nuestros pensamientos para su gloria. Amén. Pues reciban nuestro abrazo, nuestro amor y bueno, vamos a echarle ganas y a vivir para la gloria de Cristo. Que Dios los bendiga.